Hola Irene, Hola, ¿cómo está Meli? ¿bien y usted? Bien, gracias a Dios. Qué dicha. Juan, ¿cómo le va? Buenas, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver si alguien más. Por el momento somos nosotros. Sí, vamos a dar unos minutillos ahí para ver. Y vamos a estar grabando esta reunión para luego subirla a YouTube en caso de que alguna persona que no haya podido estar, que quisiera revisarlo, ¿verdad? Hola Heidi, bienvenida. Oli, estoy aquí planchada, agotada. Este semana me pasó por encima. Qué Mira, bien Clark, la hola veo, Clark. Heidi. No se le escucha el micrófono. Ya no sé. Yo la Hola, escucho hola, bien, hola. bien. Yo la escucho bien, Ay, bien. ¿Cómo está, váyase, Heidi? Bien, lava. bien. Ah, bueno, me alegra. Váyase, lava los oídos, doña Melissa. No, hoy me los limpié, todo bien. Ah, ve, que soy yo. Ahora sí. Heidi, para que sepan, vamos a estar grabando la reunión, apenas empecemos. Para apagar la cámara. Entonces, para que sepa y no digamos vulgaridades. No, no, mentira. Ay, ¿qué van a pensar de mí? Yo jamás. Soy No, la idea incapaz. es subir este reunión a YouTube, ¿verdad? Nuestro canal de YouTube del Club de Lectura, para que la gente tenga acceso, a la gente que no haya podido estar durante la reunión, ¿verdad? Ujú. Juan Falles. Don Juan entró el martes a la reunión del Conde Montecristo, pero no se quedó. No sé quién es, no lo conozco. Tiene el Tiene el micrófono micrófono apagado, apagado. don Juan. Sí, recién me incorporé al club. Yo vivo aquí en San Luis de Florencia y pues de ahí siempre me ha gustado la lectura y entonces traté de buscar un grupo de lectura aquí de San Carlos y apenas recién me incorporé. Entonces, de ahí vamos a ver cómo nos va. Sí, yo soy muy apasionado de leer y espero aprender mucho también con ustedes. Bienvenido. Gracias, gracias. El martes como se conectó y se desconectó yo, ay, ya lo asustamos con un poco de yeguadas que hablamos. No. Es que tenía que hacer otras actividades, sí. Pero no, tranquilo. Mentira, Heidi, nos portamos bien. Hasta hacemos bien todo el resumen de todos los capítulos y quedan demasiado lindos los programitas. Entonces, no diga que nos portamos tan mal. Bueno, está bien. Es solo cuando vienen aquí a la casa. La próxima debería venir a la casa. Ah, no, obvio, la próxima pijamada me tienen que invitar, porque eso no es justo. ¿Cómo van todas ahí en pijamadas y salen en el Conde de Montecristo y yo aquí en la casa, viendo a ver Porque qué vamos, como? ¿verdad? No, eso no me parece. Bueno, ¿Verdad? está Muy bien. VIP. Defiéndase. Ok, Muy bien. ve, ya tenemos ahí, no sé Porque quién además es Ari Irene es de la más Coquetel. fieles.
Para que vea, aquí Ah, estoy, al sí. pie del cañón. Aro, aro. Bueno, ya vamos a empezar. Son las Bueno, voy a apagar la 7:05 de la cámara. noche. Bienvenidos, pero y bienvenidas, porque hoy es nuestra primera lectura extraordinaria. Estamos muy contentas porque después de casi 5 años de iniciar con el Club de Lectura San Carlos, hacemos ya lecturas extraordinarias porque no es suficiente leer un solo libro al mes. Entonces queríamos abrir más espacios de manera virtual para más personas, ¿verdad? Que no solamente estuvieran presentes, hay mucha gente que también son de otros lugares de la zona y de Costa Rica, que también quieren estar presentes, entonces es una manera bonita de hacer comunidad de una manera diferente y que sea un poquito diferente el análisis. Ahora Jennifer les va a comentar. Entonces, pues queremos empezar por, bueno, primero darle la bienvenida, decirles que muchísimas gracias por estar acá. No sabíamos, ni no teníamos, ¿verdad? Como las expectativas, no sabíamos si se iban a conectar varias personas o solo íbamos a estar nosotras y qué dicha que pudieran estar por acá. La idea es compartir, que no sea tan estructurado, digamos, como las reuniones regulares de las lecturas ordinarias, sino también que aquí podamos hablar y estar más como hablando y como chismeando un poquito, ¿verdad? De todo un poco. Hoy contamos con la grata sorpresa de tener a el famosísimo Clark Solís, que es un honor tenerlo por acá. Eso es, bueno, que también ha estado en el club de lectura de hace muchísimos años. Entonces hoy nos va a deleitar un poquito con lo que él sabe. Y también tenemos a la compañera Jennifer. Jennifer nos va a hablar un poquito de todo lo del libro. Entonces ya vamos a darle la bienvenida. Queríamos empezar presentándonos porque, bueno, ya ahora que iniciamos, hay gente que no nos conocemos, entonces tal vez ahora encender las cámaras para conocernos. Entonces voy a empezar yo. Mi nombre es Melissa Soro, yo soy de las fundadoras del Club de Lectura y de la parte de la organización, así que muchísimo gusto, muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden. Vamos con Jennifer. Vamos a decir los nombres para ir como los tengo aquí, ¿verdad? Con Jennifer. Hola, buenas noches a todos y muchas gracias por conectarse, ¿verdad? Que qué bonito. Teníamos ese temor, dijo Meli, no sabíamos si íbamos a ser solo nosotros tres. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Jennifer Sánchez, yo soy docente de español de profesión y también soy parte de la administración del club, entonces honradísima, de verdad, porque nos acompañen y vamos a ver cómo nos va. Un gusto. Gracias, Jennifer. Sigamos con Clark. Buenas noches. Yo soy también un miembro viejo de estar en el club. Bueno, por lo menos como no sé si era como la tercera camada, me parece. De unos meses cuando inició. Y sí, hay varios años que he estado aquí. Mi profesión es docente también, igual que Jennifer. Y con la particularidad, gusto por la lectura, ¿verdad? Que siempre ha sido como una especie diría yo, de gusto o de disfrute personal y que siempre me ha llenado mucho desde que era joven, siempre me gustó mucho la lectura. Y lo importante, digamos, de compartir con otros lectores para tener, digamos, diferentes perspectivas. Gracias, Clark. Ahora, don Francisco. Buenas, yo soy viejo de edad y de estar en el grupo, las dos cosas. De profesión soy especialista en nada y como dicen en mi familia, bateador en todo. A ustedes les consta. No, estoy jubilado, entonces así es que puedo disfrutar mucho más de la lectura en estos tiempos. Siempre me ha gustado leer muchísimo. Un gusto saludarlos a todas las personas que están aquí. Un gusto, mi estimado Clark, verlo de nuevo aquí en la pantalla chica de Canal 7. Eso. Adelante. Gracias, Frank. Ahora, Gis. Gis, no se le escuchan.
Tiene el micrófono apagado. Tal vez vuelva hacia, no vuelva a ingresar, tal vez salirse y volver a ingresar. Interesante. Ahora No sé sí. si ahora sí, bueno. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de aquí reencontrarnos con, con tantas caras gratas y queridas. Me dio gusto disfrutar de esta lectura y creo que puede ser un buen inicio de una nueva forma también de crear espacios de comunicación y de hacer comunidad. Buenas noches. Muchas gracias, Jill. Irene. Hola, hola, buenas noches. Yo me llamo Irene. Yo soy terapeuta física, trabajo en la Escuela de Enseñanza Especial. En realidad no me gustaba mucho leer, pero desde septiembre para acá, por lo menos sí me he leído el libro que es. Y este tiro ya me leí 2, entonces ahí vamos, poquito a poco, pero ahí voy haciéndole. Yo creí que con todo lo que nos pide el MEP, porque los que trabajan en el MEP saben que es así como uno no sabe qué es lo que le van a pedir. Entonces yo decía, no, no me va a dar tiempo de leer y de hacer, pero sí, sí da tiempo. Entonces, no, muy contenta, me ha gustado mucho y de ahí otra vez volver a verlos un ratito. Gracias, Irene. Vamos con Heidi. Sorry, me estaba sirviendo cena. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Heidi Murillo. Yo soy mercadóloga, soy docente, soy contadora. Eh, Al contrario de Fran, yo soy joven, tanto de estar en el club como de edad, y estoy aquí para servirles. Muchísimas gracias, Heidi. Vamos con don Juan Fallas. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Fallas. Yo vivo aquí en San Luis de Florencia y como les decía anteriormente, recién me incorporo aquí al club, ¿verdad? Siempre he tenido la inquietud de pertenecer a un club, porque lo hago de forma solitaria, ¿verdad? Pero qué bonito es de leer y poder compartir con otras personas conocimiento de uno y de los otros. Estoy jubilado, entonces pues también tengo tiempito para dedicarme a estas labores. Y nada más quería indicarles que mi esposa viene de San José, entonces tal vez si me desconecto es conocido porque voy a ir allá a la terminal a traerla, ¿verdad? Entonces tal vez me pueda desconectar dentro de un ratito, pero mucho gusto a todos y estoy para servirles. Gracias, Juan. No se preocupe, aquí estamos el tiempo que estemos por acá. Hay que disfrutarlo bastante. Y creo que ahí tengo algo de iPhone de Frank. No sé quién será. Bueno, mientras se conecta, doña Zoraida. Pablo, una breve introducción, presentación. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Pablo, para servirles. Este, es mi primera vez acá. Trabajo en la parte de lo que es soporte de sistemas, hostelería y facturación electrónica. Soy un lector así independiente, igual que don Juan, pero gracias por la invitación, ¿verdad? Y pues es mi primera experiencia así con un grupo de lectura. Espero poder sacarle mucho provecho y poder compartir lo poco que uno ha aprendido en la vida lo que los libros nos enseñan, ¿verdad? Y estoy para servir. Muchas gracias, Pablo, bienvenido. Marco.
El micrófono. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Marco Miranda. Eh, Experiencias en clubes de lectura, pues hay algunas, ¿verdad? Virtualmente esta es la primera. Le agradezco ahí a Jennifer, ¿verdad? El tomarme en cuenta. Esa la que conozco ahí a las ustedes de vista en Facebook. He visto a muchas porque creo que, bueno, Jennifer sabe, soy casi que seguidor ahí en Facebook de la página del Club de Lectura, ¿verdad? Y a veces me toma ahí unas ideas para lo que trabajo yo. Bueno, yo trabajo en una biblioteca escolar en Santa Rosa de Pocosol, entonces ahí estamos como metidos, ¿verdad? Con todo lo que es la lectura, motivando, fomentando y todo eso. Y aquí estamos para aprender y para aportar también, y, ay, no sé, a mí me cuesta hablar mucho, pero ya cuando tomo confianza ya me voy soltando. Para Eso es mí lo es importante, ahí un vamos placer calentando. conocerlos a todos, sí. Bienvenido, Marco, entonces. Muchas gracias. No sé si Zoraida ya está por ahí. O Frank. Bueno, entonces vamos a empezar ahí. Cualquier cosa más adelante se podrían presentar. Entonces les paso a la compañera Jennifer, le paso la batuta para que iniciemos ya con ¿cómo le llamamos a esto? La reunión. Ujú. Bueno, Mary, muchas gracias por la introducción tan bonita que nos hizo. La idea es, bueno, los que nos han acompañado regularmente y los que no, en las reuniones presenciales hacemos como más estructurado, ¿verdad? Antes que biografía, que contexto, que movimiento. La idea de esa reunión es que sea algo más ameno, más conversar, pero siempre también pues teniendo por ahí una estructura que nos deje algo. En ese sentido, lo que vamos a hablar respecto al autor y al contexto eh, es sobre el reflejo de la obra, sobre el análisis de la obra. Entonces, bueno, Carlos Gallini es uno de los padres de la literatura costarricense, de la generación del Olimpo, y ya los que hemos leído un poco sabemos que tiene una marcada línea. Ya le descubrí. Ah, bueno, Soraya. Ya lo descubrí. Aló, es mi esposo, hola, ¿cómo están? Le va a hablar mi esposo, es que se había apagado el micrófono y también de visión, ya se lo arreglé. Ya. Buenas, mi nombre es Antonio Rojas, mucho gusto. ¿Ustedes son de alguna biblioteca o alguna universidad? ¿Cómo es el asunto? Don Antonio, somos del Club de Lectura San Carlos, donde lo metió su hija, ¿se acuerda? Usted nos ha acompañado en otras reuniones del Conde. Ah, sí, claro que sí. Bueno, para la gente que no me conoce, yo soy Antonio Rojas, soy pensionado, vivo en el Jazz Paraíso de Cartago, tengo 78 años, apenas voy para viejo. Y me gusta leer, me gusta jugar ajedrez y me gusta la música. No sé qué libro van a comentar ahora. Cuando yo ingresé hace un mes más o menos, estaban comentando el libro ¿cómo se llamaba? Bueno, ya se me olvidó. Del Conde de Y, Montecristo. El y del Conde nunca, de Montecristo, ¿no? ese, sí. Y nunca pude ponerme de acuerdo, solo llegué a la portada nada más, de ahí no pasé. Pero sí me gusta mucho la lectura y sobre todo cuando hay oportunidad de compartir los comentarios con las personas que están en el mismo grupo y como pues uno sabe que las lecturas a veces uno la interpreta de una manera, a veces otra persona la interpreta de otra manera y eso es lo importante porque así pues es más rica la conversación, el comentario y se aprende mucho. Además de que dicen que el cerebro trabaja bastante cuando hay lecturas. Y también dicen que usamos los humanos solo un 10% del cerebro. Qué desperdicio, usted sabe. 90% desperdiciado. No puede ser, no puede ser. Gracias.
Muchas gracias a usted, don Antonio. Qué bueno que lo disfrute, que nos acompañe, que no se considera viejo. Exactamente, la edad es psicológica. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de La caída del águila, del escritor nacional Carlos Gallini. Entonces, como yo les decía, Carlos Gallini es un literato, es un intelectual. Toda su generación es hija de, o son hijos de la oligarquía cafetalera, por eso tienen características muy cultas, porque todos se educaron en el extranjero. De hecho, varios de ellos fueron docentes como Carlos Gallini y vienen a trabajar en el país. Carlos Gallini es un hombre inteligentísimo, súper culto. Él, a pesar de todo lo que sabe y de la posición que tiene, se acerca más a las clases más pobres. Por eso en sus obras siempre vemos al campesino, o como el año pasado, bueno, hace 2 años vimos por un cuento que se llamaba Por un zapato, que también eran ciertos otros elementos, muy distante tal vez de Ricardo Fernández Guardia, quien tiene como una pequeña rencilla, una polémica nacional, que fue la que enriqueció muchísimo los escritos que hay de ese momento. Ricardo Fernández Guardia era de una línea más liberal, de progreso, de lo de afuera es mejor, y Carlos Gallini pues era más de la mismidad, de lo nuestro, de conservar lo nuestro, de que lo nuestro si se cultiva también es muy bueno. Entonces, esa polémica enriquece mucho la literatura nacional. Sus obras se publican más que todo en periódicos. Uno decía algo, el otro le contestaba y aquello era emocionantísimo. Los escritores de la época tomaron partido y por ahí pues de la línea de Carlos Gallini está un Aquileo Echeverría y toda esa línea también costumbrista. Él no solo es docente y escritor, también es lingüista. De él heredamos el famoso diccionario costarriqueñismos, que en su momento Ricardo Fernández Guardia lo criticó mucho, porque decía que Carlos Gallini lo que hacía era como seguir el lenguaje salvaje y bárbaro, cuando más bien teníamos que educar. Entonces, para ahí era la línea de esa polémica que tenían ellos dos. Carlos Gallini tenía conocimientos de todo un poco, de antropología, de psicología, de gramática, de historia, de pedagogía. No solo incursiona en la parte narrativa, sino también como poeta, él es dramaturgo, es ensayista, hace de todo un poco. De hecho, como dato curioso, él quería ser ingeniero y ahí vamos a ver que el protagonista de esta obra es como una especie de alter ego de él. Él quería estudiar ingeniería, pero él no lo dejan. Él concursa para una beca en el extranjero y el gobierno no lo dejó. El gobierno no lo dejó porque lo necesitaba en el país, porque para la mente más brillantes dando clases. Entonces, cuando él estaba en la Escuela de Enseñanza de Santo Tomás, y a él no lo dejan. Él siempre quiso, él se quedó con eso de no estudiar ingeniería. La novela de la que hablamos, La caída del águila, que se publica en 1920, se publica justamente un año antes del centenario de la independencia. Entonces, en este marco, todo lo que está pasando en el país, de una consolidación de nación, recordemos que la generación del Olimpo toda nos conversa de la invención de una nación en donde se forman las bases de lo que hasta ahora existe en el inconsciente colectivo de qué somos, ¿verdad? De qué es la idiosincrasia que en ese momento se nos fue sembrado. También está el referente de la campaña nacional, que por ahí ya tuvieron que haberla visto, y vamos a ver la historia desde los ojos de Carlos Gallini, o al menos desde su punto de vista. Ya habíamos visto narrativa de él en El árbol enfermo, que fue en 1918, 2 años después viene La caída del águila, y curiosamente La caída del águila está contextualizada en 1925, y ese es el año donde él muere. Entonces hay como una lamentable coincidencia. Y esta novela fue muy estudiada y muy bien reseñada por ciertos historiadores y por ciertas eminencias como Máximo Soto y algunos otros a nivel centroamericano, porque él no se limitó a hablar solamente de la situación país, sino que la hizo mundial. Entonces, con ese referente de Carlos Gallini, les voy a pasar a mi estimado Clark, que nos va a contar un poquito de esa parte política, porque sinceramente yo la entendía, pero a veces me perdía. Entonces, él nos va a contar un poquito. ¿Clark? No tiene el micrófono abierto.
Voy a compartir pantalla un segundito nada más para alistar la... Ya lo hice anfitrión, ya debería poder compartirle para ahí. Ok. Vamos a ver. Ahí. Ven ahí la diapositiva. Sí se ve. Ahora Okay. sí. Esto es una visión muy general, más que todo para contextualizar el tema que estamos desarrollando. Estamos ante un modelo liberal, ¿verdad? Que es el modelo de Estado que se va a construir en el siglo XIX y que se basa mucho también en un modelo económico. El modelo económico es el modelo agroexportador, que un historiador como Iván Molina le denomina el capitalismo agrario, haciendo alusión a que es la forma en que nos integramos a esta forma de producción a nivel mundial, haciendo alusión a que hay una transformación de lo que sería el campesinado colonial, el campesinado actual, en este siglo XIX, que tiene que haber ciertas transformaciones, temas de tierra, temas de tipos de trabajo, hay una serie de aspectos, y uno de los aspectos precisamente es la construcción del Estado, que en sus primeras fases es federativo. Bueno, aquí tenemos etapas de todo este proceso. No me puedo meter en todo el proceso, pero sí les puedo decir que, digamos, esta obra está inmersa en esta disyuntiva de estos dos periodos históricos que están o que los historiadores han analizado sobre la historia de nuestro país. Un contexto donde podríamos entrar a lo que se conoce como la fase de madurez del modelo agroexportador y que algunos llaman también la etapa de la diversificación de ese modelo, gracias a la llegada del enclave bananero. Antes del enclave bananero, lo que predominaba era la producción cafetalera, pero la llegada del enclave bananero nos va a dar otra realidad distinta a la que veníamos viviendo, sobre todo desde la perspectiva económica. Aquí aparece el capital norteamericano, y el capital norteamericano realmente empieza a tener fuerza a partir de 1890. La forma del ingreso de este capital está muy asociada a lo que fue la inversión en el ferrocarril al Atlántico, que aportan los hermanos Cage un capital debido a que el préstamo que se había hecho para la construcción de este ferrocarril no había alcanzado, y ese préstamo se había logrado con el capital inglés. Entonces aquí ya empezamos a entender una situación. O sea, la Costa Rica cafetalera realmente nace con los capitales europeos, y en esa Costa Rica cafetalera, el capital europeo le fue dando una fisionomía. Ahí es donde se empieza a dar la construcción de lo que nosotros conocemos como el Estado, que es una producción, o sea, el Estado es una producción realmente de las clases altas, de las clases dominantes, por la necesidad de integrarse al mercado mundial. Una de las formas, porque recuerden que el mercado mundial, el comercio se logra a través, digamos, de una cuestión jurídica. Es decir, usted tiene que tener como una especie de personería jurídica. Y la única forma de tener esa personería jurídica es cuando usted se define como un país o una república que tiene sus fronteras, pero que también tiene reglas, es decir, normas jurídicas. Las constituciones son fundamentales para darle un peso, porque a la hora de usted negociar con el mercado internacional, tiene que tener esa fisionomía. Entonces, uno de los elementos era construir la estructura de Estado y, por lo tanto, la estructura política, que, bueno, se trató de imitar, en cierta forma, a la burguesía europea, a sabiendas de que no teníamos las condiciones socioeconómicas, pero hay una imitación muy fuerte por parte de las élites, que en este caso en sus inicios fueron cafetaleras acá, y que imitaban mucho esa digamos, cultura europea. Tanto es así que en los años 40, cuando ya el café se vuelve una base,
hay un gusto por tratar de imitar la cultura francesa, hay un afrancesamiento de todo lo que es la cultura, y es la búsqueda de la oligarquía por parecernos a ella. Ya precisamente para los años 50, ¿verdad? Con la campaña del 56 empezamos a tener un primer acercamiento con los intereses de un capital nuevo que se está expandiendo, en este caso el capitalismo norteamericano, que va a llegar a definir sus condiciones de potencia después de la guerra de secesión. Y ahí empieza una lucha, porque cuando ya Estados Unidos se define, cuando ya se define como una unidad económica luego de la guerra de secesión, que establecen ya al capitalismo como su modelo, no tanto el modelo agroexportador que tenían, empieza una batalla por un expansionismo de parte de los norteamericanos. Y ese expansionismo se va a ir viendo muy reflejado en el caso de nuestro país con la llegada de estos capitales en el enclave bananero, mediante estos préstamos que realizan estos hermanos Cage. Entonces, por aquí empieza a haber una noción de qué es lo que está sucediendo. A nivel mundial, es importante tener el contexto, a nivel mundial, hacia 1890, estamos ingresando a lo que algunos historiadores llaman la fase superior del imperialismo, que está asociado a la segunda revolución industrial, que se desarrolla mucho en Europa, pero que se expande a nivel mundial, donde hay capitales nuevos que entran en la competencia. Ahí tenemos por ejemplo, a los alemanes, y Japón, en esta época de esta segunda revolución industrial, ya es partícipe también de un proceso de industrialización. Cosa muy particular, porque si ustedes se dan cuenta, Carlos Gallini los menciona a estos en dos de los famosos, diríamos, libertadores que él menciona, ¿verdad? Que este señor Roberto Mora une allá en la isla del Coco. Hay dos, que uno es alemán y el otro es japonés, y uno empieza a hacer alusiones a este tema porque son dos competidores nuevos junto con los Estados Unidos, competidores del capital inglés, del capitalismo inglés, que ya se había quedado retrasado. Entonces aquí empieza una lucha a nivel mundial, y que uno ve y observa que Carlos Gallini lo empieza a vincular, porque la obra de Carlos Gallini, si ustedes la observan, está ya no en esta fase de esta madurez de todas estas épocas, ¿verdad? Que los historiadores, para el caso de nuestro país, lo llaman la época de madurez del modelo agroexportador, y que a nivel mundial es la época del imperialismo, sino que Carlos Gallini está en la época ya de crisis del modelo agroexportador, debido a los ciclos de crisis que se empiezan a gestar a partir de la Primera Guerra Mundial, después de la crisis de los años 30. Está en ese momento. Ahora, cuando uno estudia, ve la obra que ahora se va a desarrollar, que es una obra muy sui generis, ¿verdad? Muy salida de todos los, digamos, de las lecturas que uno conoce para este periodo. Les voy a ser sincero, yo no tenía, digamos, una noción clara, había escuchado el libro, pero no tenía una noción clara de toda, digamos, la visión tan, digamos, definitivamente, una ciencia ficción que se dispara por cosas que uno ni tenía una imaginación. O sea, el hecho de que un país como el de nuestro tenga la posibilidad de organizar, por decirlo de alguna manera, a Centroamérica, para que pueda enfrentarse al imperio, es una cosa, digamos, volada de este mundo. Pero también hay una situación ahí muy particular. Iván Molina, un historiador muy aclamado en Costa Rica, que es un gran estudioso de la literatura, planteó una cosa que a mí me dejó frío, y que yo se lo había comentado también a Jennifer en algún momento, el tema de que el imperialismo, el antiimperialismo de Gallini, reflejada en esta obra, refleja no tanto, y esto nos hace ver a Carlos Gallini un poco gris, no tanto a un, diríamos, defensor de una lucha social o
o de los movimientos sociales, sino más bien a un sentimiento antiimperialista. Pero Carlos Gallini lo que hace, se convierte es en un defensor del pasado. Recuerden que estamos entrando a un periodo de crisis. ¿Cuál es el pasado? Bueno, el pasado que se vive en la Costa Rica, donde las oligarquías son las que dominan. Por eso no es de extrañar que uno de sus héroes, que los observamos ahí, resulta ser Mora, ¿verdad? Porque Mora representa el primer personaje que enfrenta a ese capitalismo nuevo que viene del norte, que en este caso representa el capitalismo agroexportador norteamericano, ¿verdad? Y uno sí observa en Carlos Gallini una especie como de odio, o no de odio, sino más bien de cierta crítica, de cierto de inconformismo con ese expansionismo norteamericano. Pero eso no significa que él esté totalmente alejado de esas élites. Él pertenece a este grupo en cierta forma, aunque defiende una nacionalidad propia del ser costarricense. Él no está tan vinculado como otros intelectuales que sí se vincularon de lleno a todo lo que fue el movimiento obrero. De hecho, en la obra, si ustedes lo observan, no lo percibimos, ¿verdad? Él está enfrascado en una guerra contra ese capitalismo, pero a partir, digamos, de todo un desarrollo tecnológico fantástico, ¿verdad? Totalmente ficticio para nuestros ojos, pero que también está empapado de todo el proceso tecnológico que se da en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, hay varios elementos que él va utilizando que son parte de esta realidad, y es que estamos en el contexto de esa Primera Guerra Mundial. Y una de las cosas que también a mí me dejó un poco, digamos que desubicado, es que Carlos Gallini no era tan crítico de la dictadura de los Tinoco. Un dato ahí muy particular, resulta que, bueno, cuando uno estudia un poco ahí el tema de Alfredo González Flores, cuando Alfredo González Flores sufre el golpe de Estado, él se va a Estados Unidos. Estados Unidos tiene, digamos, una cercanía con Alfredo. No así, Estados Unidos no reconoce a los Tinoco. Y en medio de ese enfrascamiento surge esta obra. O sea, significa que también Carlos Gallini no veía tampoco con muy buenos ojos estas, digamos, posiciones norteamericanas, porque ellos los consideran, él los considera como intervencionistas, y de ahí viene todo el ataque. Claro, unamos a todo esto la participación que tienen los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que hasta, por cierto, uno estudia la historia norteamericana, hay una posición de Woodrow Wilson de no participar en un inicio en la guerra. Estados Unidos tiene un aislacionismo del tema mundial. Estados Unidos está más preocupado por la casa interna. Es más, su política es de expansión interna, porque ese es su primer objetivo. No se preocupa tanto por el tema mundial. De hecho, es hasta que participa en la guerra, ya, digamos, ya va madura, ¿verdad? Todos sabemos que Estados Unidos llega cuando ya la guerra está en franca madurez, años después, y ayuda a que logren, digamos, ganar lo que ellos denominaban los aliados, ¿verdad? Y ese apoyo sí es determinante en todo este proceso. Pero ellos no ven con por lo menos veo que yo, lo que visualizo es que Carlos Gallini no ve con buenos ojos ese capitalismo norteamericano, pero no ataca tanto al capitalismo europeo. Y es, en cierta forma, un defensor de caudillos que en este caso representan a una especie de héroe, porque también ahí está entre la polémica, todos lo sabemos, el tema de Juanito Mora, ¿verdad? Que representaba una élite que se enfrentó contra otras élites. Lo interesante del tema acá es que este libro ingresa en un momento muy particular, aparte de todo lo que se va a hablar, ¿verdad? Porque el libro efectivamente representa mucho de la cultura del siglo XIX, sobre todo por esa visión científica que tiene,
lo hacen, lo relacionan con otros grandes literatos, ¿verdad? Bueno, ahí vemos el caso de Julio Verne. Y sí me hace, digamos, entender que está en un momento muy particular de la historia de nuestro país. Está precisamente en el momento donde está cayendo ese modelo que venía predominando en nuestro país y que empieza los Estados Unidos. Recuerden que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va a convertirse realmente en la primera potencia mundial después, digamos, de la devastación que tiene Europa. La obra lo que nos hace es una alusión, ¿verdad?, totalmente fantástica de una, diría yo, de un sueño muy sui generis, de cómo un país pequeño puede derrotar a una superpotencia, ¿verdad? Cosa que, digamos, yo no tengo entendido que sí hay escritores en la época que son grandes críticos de estos gringos y cuestionan y hacen literatura, pero esta visión de Carlos Gallini es definitivamente, o sea, fuera de, por lo menos no tengo idea de aquí en nuestro país, en ese periodo de tiempo, de alguien que tuviera esas ideas así tan voladas desde la perspectiva de enfrentar una potencia y de tener un desarrollo tecnológico y de tener inclusive un nivel educativo, que es una de las grandes críticas que creo que Jennifer ahí lo planteó, que hace hacia una educación, sobre todo la educación en América Latina, que es una educación que se fija más en un tema más teórico y no práctico, ¿verdad? Porque la educación dirigida hacia la tecnología no es precisamente la que se va a enfatizar en América Latina y menos en nuestros países. Es una tendencia más en Estados Unidos y evidentemente en Europa. Entonces, en este contexto es que estamos, ¿verdad? Para mí Gallini es como alguien un poco oscuro, ¿verdad? O sea, de pronto, para mí, cuando el Álvaro Enfermo representaba a alguien que sí enarbolaba la defensa de ese sector marginado, pero de pronto con esta obra más bien percibo que defiende en cierta forma a esta cultura caudilla histórica del país, que sí efectivamente refleja un nacionalismo que va a construir el concepto de nación más hacia lo interno, ¿verdad? A diferencia de Fernández Guardia, que sí tiene una visión totalmente europeizante, y digamos, la obra me dejó colapsado. Entonces, en este contexto, donde hay una serie de situaciones que se están presentando, hay un cambio realmente en el modelo, hay una caída de este modelo histórico hacia una realidad nueva y hacia precisamente la caída de lo que en algún momento representaba la única economía fuerte, que era el café, y el desajuste de un modelo histórico que le había dado, digamos, una estructura al país. Y bueno, después de ahí viene un ciclo de crisis que terminarán con la desaparición de este modelo Estado liberal y este modelo económico agroexportador. Bueno, eso sería todo. Y disculpen si me pasé un... Clark, vea Ajá. arriba donde dice ver y admitir. ¿Usted podría admitir a esas personas, por favor? Uy, Dele sí, en admitir. Detenga la compartición que dice ahí. Sí, donde Para dice mí. detener compartir. Pero dele en admitir. Ve, hay un Samsung SM donde dice admitir el botón celeste, porque hay personas en espera. Ajá, ya está, dejar de compartir. Ajá. Ahora admitir, ya la vi. Ajá, creo que hay 2 personas en espera. Vamos a ver, ya admití. ¿No le salen más? Ya admití, pero no me hizo mayor cosa. No, sí la agregó, sí la agregó. Sí la agrego. Bueno, perfecto. Yes. Bueno,
Claro, muchas gracias por ese refrescamiento. Sé que fue rápidamente ahí como meter toda la historia de 2 siglos ahí. Entonces, muchas gracias. Sí, cuando íbamos, esto es lo bonito de leer, ¿verdad? Cuando Clara y yo íbamos leyendo, era así como, ¡ah! Y vio esto, y vio lo otro. Entonces, eso era muy interesante. La idea, no sé si ustedes pudieron ver la imagen que yo mandé al chat que yo había enviado. La voy a volver a enviar. Que era unas palabras. Entonces, la idea es que nos refiramos a esas palabras, más que definirlas, es cómo se representaban en la obra. Entonces, ahí las estoy volviendo a compartir. Voy a compartirla con un par de personas que no están en el chat. Algo me pasó. Me sacó. Para ponerle como host. Ok. Y la idea es referirnos, ¿verdad? Más que definir la palabra es cómo se reflejaba esa palabra en la obra. Y ahí los vamos a escuchar, porque la idea es escucharlos a ustedes. La primera palabra es, ay, no sé, perdóneme inglés, Meli. Drain out. ¿Dónde está compartiendo eso? Está en el chat del club. Ah, ¿quiere que lo ponga? Ah, bueno, sí, me hace el favor. ¿Lo dije bien? Para ver. Drain out. O drying out. ¿Qué mal inglés? No sé si alguno, si lo... la idea es que ustedes... ¿Cómo? Dreadnought. Dreadnought. Así como se me... Dreadnought. No sé si alguno quiere referirse a alguna o si lo hacemos ahí al azar. Ya puede compartir pantalla. ¿Cómo hago para que estén todos? ¿No los puedo ver? Es que estamos compartiendo a la persona que está hablando, que en este momento es Jennifer, entonces tal vez sea por eso que solo la ve ella. No, cada uno lo puede cambiar. Si está en la Yo estoy compu viendo a arriba, todos. donde dice vista, eso es ya la vista de cada uno. Si está en la compu, le da vista. Y Estoy ahí con el viene. celular. Ah, Con el celular. no me acuerdo en el celular, pero eso es en algún lado que ahí se toca así. Ok. Sí, ya ahí me perdí. Bueno, voy con esa definición. Dele, don Frank. Ella se refiere sobre todo a los acorazados, a los barcos más grandes que tenía en ese momento Estados Unidos aquí en las costas, que se los van hundiendo poco a poco, pero se refiere a un tipo de barco de guerra, el más grande, el acorazado, que fue un modelo típico de esos primeros años del siglo pasado, que se caracterizaba por tener unos cañones, varios cañones de un diámetro bastante ancho, de más de 30 centímetros. Así es que era un señor acorazado, un barco de guerra muy poderoso, que no la vio con los submarinos de Costa Rica. Ahí está. ¿Cómo es que se pronuncia right now? Y ahora sí están viendo, ¿verdad? Las palabras. Sí, estamos. Correcto. Excelente. ¿Recuerdan cómo se llamaban los drain out? Yo hago toda la misma Meli. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? ¿Había uno que se llamaba Nicaragua? Ajá, creo que solo me acuerdo de eso. El otro se llamaba... Creo que por ahí estaba Puerto Rico, no estaba ahí. No te puedo decir si está bien o mal, pero no me acuerdo. Ay, eran varios, porque eran como 6, 8. Nicaragua, México, creo que había uno. Ajá, me parece, sí. Que fue el que hundieron antes del de Nicaragua. Fue cuando estaban en la cena. Sí, bueno, ahí nos ponemos 2. Ahí nos vamos a ir recordando de más. Don Fran, muchísimas gracias. Ya está, vamos a ver, aquí está. Vamos con... ¿Qué? ¿Va a decir los nombres? Sí, ya encontré los nombres por aquí. Llevan los nombres de las naciones invadidas u ocupadas por Estados Unidos. ¿Me escuchan bien? Sí. Yo pago aquí para el eco. Ok.
Espera, porque así. Es que estamos a la par, entonces para que no se escuche el feedback. Llevan los nombres de las naciones invadidas ocupadas por Estados Unidos como Panamá, Nicaragua, Puerto Rico, Haití, California, México, Balboa y El Salvador. Obviamente los nombres de las embarcaciones Washington y McKinley también significan referencias directas a los presidentes George Washington y William McKinley, el predecesor de Theodore Roosevelt y quien desempeñaron un papel preponderante en la guerra hispano-estadounidense. Muchas gracias, Mary. Vamos ahora con la palabra yankee. Yankee dentro de la obra. ¿Quién nos quiere comentar? Yo lo que entiendo es que, bueno, siempre ha sido una expresión, digamos, despreciativa para señalar a los, digamos, nacionales de Estados Unidos. En realidad se refiere más en su origen a la gente de Nueva York y no a todo el país, según entiendo. Pero en forma, digamos, peyorativa se les dice a todos los norteamericanos, estadounidenses, perdón. ¿Puedo hablar? ¿Cómo hago para hablar? Francisco. Con la boca, habla. Ya la Bueno, estamos escuchando. El término Ahí lo escuchamos. Yankee, el término yankee siempre lo utilizan como burla, como un desprecio. Igual dicen que son el agua negra del imperialismo yanqui, el agua sucia. ¿Cómo es? Las aguas negras del imperialismo yanqui. La Coca-Cola. Sí, la Coca-Cola. Sí, es un término que lo utilizan como un desprecio, así lo veo yo. Y ahí con mucho más razón en ese tipo de literatura se usa así, en ese texto. Sí, se consideraban los estadounidenses de origen Nueva Inglaterra. Ahí sobre ese término, en la guerra de secesión, se les denominaba yanquis a los soldados que venían del norte. Recuerden que Estados Unidos en la guerra se dividió en el sur-norte. El sur agroexportador, algodón, y el norte industrial, con mucha influencia europea, precisamente. Entonces, los sureños llamaban despreciativamente a los yanquis porque había una lucha cultural y evidentemente de modelo económico por ver quién iba a tener la hegemonía. Entonces, los yanquis eran vistos como los enemigos del sur, digamos, norteamericano, ¿verdad? Y entonces esa palabra empezó a adquirir esa connotación de invasores, porque ellos invaden, ¿verdad?, las regiones del sur. Muchas gracias. De hecho, vemos que se le escucha solamente a Roberto. Ajá, ¿quién anda por ahí? Sí. Adelante. Quisiera, si me lo permiten, aportar con respecto al tema de los acorazados norteamericanos, pero es importante también mencionar los nombres que tienen mucha importancia en lo que se refiere a los submarinos. Estamos hablando de Mora, Cañas y Blanco. Esos son los submarinos que tenían los caballeros. Sí, don Juan, eso está más adelante, si ve la 11. Ahorita llegamos ahí. No importa. Ok, Okay. Sí. Que la desarrolle, no importa. De los submarinos. Sí, básicamente era eso. Bueno, no sé si estará más adelante, seguramente no la vi, pero se habló de los acorazados, pero la contrapartida serían los submarinos, referidos básicamente a los nombres de José María, Juan Rafael Mora, José María Cañas y Máximo Blanco, que fueron básicamente pues próceres centroamericanos, ¿verdad? Entonces tenemos los dreadnoughts, que son, digamos, las conquistas, por decirlo así, de los Estados Unidos y la dominación, y ahora tenemos el caso de los submarinos con los próceres centroamericanos. Entonces, básicamente, eso era lo que quería aportar.
Excelente. Sí, siguiendo con el argumento del compañero. Ok, siguiendo con el compañero. Recuerden que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial hay un bloqueo que hace Alemania en el Mar del Norte con los submarinos. Los submarinos alemanes fueron famosísimos, ¿verdad? Y lograron, digamos, bloquear todo este Mar del Norte, que por ahí es donde también viene un poco los elementos que después van a desarrollar un conflicto entre los norteamericanos y los alemanes. Siento que Gallini toma esta tecnología, porque me imagino es un estudioso de todo esto, y él ve que los submarinos son los posibles, la posible tecnología de destruir a estos grandes acorazados que efectivamente ya tienen la Marina norteamericana y que son los que pueden destruir estas zonas. Es muy, muy interesante que él mete todos estos elementos que él está conviviendo en esta obra. Bueno, Jennifer, pero bueno, yo no sé si yo podía hablar. Ay, qué pena, disculpen. Tengo la manita de Giselle levantada y luego Irene. Ok. Gracias. Me parece interesante que el término yanqui se hizo más en relación con la población que expulsó a Europa y que se asentó en Jairo, primera usted le da instancia ok y se le quita eso. Jairo, usted le da ok. en Nueva York. Luego, al darse la guerra de secesión, ellos son los que, digamos, los que triunfan y llegan abarcan otro territorio. Entonces, digamos, lo tenemos relacionado con los imperios son efectivamente los que ganan territorio. O sea, es una forma de gobierno que va ganando territorio. Y hay una contraposición entre, como decía el señor anteriormente, digamos, desde el punto de vista del autor, él le pone el nombre de héroes a los submarinos, pero los barcos digamos, de los yanquis van a tener el nombre del territorio ganado, ¿verdad? Porque el poder va a alcanzarse en la medida que se llegue a más territorio, ¿verdad? Entonces a mí me parece que eso es interesante cómo él juega. Yo me quedé muy sorprendida con esta lectura porque no sabía que habíamos tenido ciencia ficción desde ese momento. O sea, a mí me parece que fue un descubrimiento muy grato eso. Y después, cuando lleguemos a los Caballeros de la Libertad, yo quiero hablar un poquito de la visión machista del autor. Excelente, doña Giselle, porque exacto, es todo un tema. Irene. Yo creo que, digamos, tanto la parte como de los yanquis, como que ellos se veían como en una supremacía, porque, digamos, la misma muchacha cuando conoció a Mora, digamos, de ahí le gustó y todo, pero se dio cuenta que era de Costa Rica y ya no, ya ahí ya porque era como de otra, no sé, digamos, como que era menos, ¿verdad? Entonces ya eso lo hacía valer menos al pobre muchacho y ella, digamos, viéndolo así, igual el papá y el novio lo vimos, digamos, en el hecho de que ellos se suicidaron por el hecho de que ellos veían que ya el poderío de Estados Unidos ya no era tan grande, ¿verdad? Y doña Gis tiene toda la razón, digamos, esos los submarinos, bueno, los barcos de ellos sí eran de lo que ellos habían conquistado o que por ahí andaban. Y los de nosotros, sí, claro, son los que vienen a ser los libertadores, ¿verdad? Cañas, Mora, Blanco, en la historia esos son como los que nos fueron salvando de todo
lo que nos iba pasando, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, el saber que había algo de ciencia ficción y que era ahí en la isla del Coco y como la retrata, usted sube, baja ese tren, es increíble. Yo no sabía que este señor era tan no sé, tan chiva para escribir en ese estilo, ¿verdad? De que usted de verdad se mete en ese papel, digamos, de que allá en la isla del Coco yo la viví, yo viví ahí en esa isla, entonces yo anduve por todos, bajé gradas, subí gradas, fue increíble. Entonces esa ciencia ficción fue genial. Gracias, Irene. De hecho, no lo mencioné cuando hablé de él, pero sí, él era fan de Julio Verne. Entonces, por ahí reconocemos, ¿verdad? Don Frank. Sí, con esto que dice Irene de la Isla del Coco, él se inspira mucho por su amistad que tenía con Henri Pittier. Henri Pittier fue uno de los naturalistas más destacados de este país, incluso fue de los fundadores del Museo Nacional con todas las exploraciones de todo. Esa gente era geóloga, geógrafa, botánica, zootecnista, todo lo que podrían investigar lo hacían. Y Henri Pittier, que era muy amigo de Carlos Gallini, había visitado la isla del Coco antes y fue el que le inspiró esa descripción de la isla del Coco tan detallada, que me pareció muy interesante. Avantín. Muchas gracias, don Frank. Excelente. Vamos avanzando con las palabritas. Luego tenemos la palabra autonomía. En la obra, ¿qué significaba? ¿Qué ideal representaba autonomía? Bueno, era como el espíritu de independencia que reclamaba el ingeniero Mora, porque hay un párrafo ahí donde ¿cómo se llama? La máxima autoridad de Estados Unidos que venía ahí, le dice que reclaman, ¿verdad? Si más, como decimos, ya los civilizamos, ya les dimos de comer, y ahora son parte tienen que agradecer que son esclavos de la potencia más grande del mundo. Entonces Mora le dice, lo que queremos es autonomía, es independencia, de que vendría un poco a ser libertad de cada país, de autodeterminación de cada nación. Gracias, don Frank. Irene. Yo creo que la que se ajusta súper bien a eso de autonomía fue una imagen que pasaste hace un ratito, que era un texto que era de Roberto Mora, que estaba hablando y que le decía al que era su suegro, que qué era lo que pedían, y ellos lo que pedían era libertad para los pueblos y para que ya no fueran, digamos, en pocas palabras, esclavos de nadie, sino que de verdad pudieran tener su libertad en eso. Así es. Doña Giselle, sí, ¿quién tiene la mano? Clark tiene también. Ajá, Giselle. No, yo era que le iba a bajar pero fue un error. Después participo más adelante. Ah, ok, Clark, entonces. Ok, cuando uno ve una obra de estas, a uno hace alusión porque la visión que uno tiene de nuestro país en la actualidad es que somos muy pro norteamericanos, más bien al revés de lo que Gallini nos expresa en ese momento. Y a veces uno se preguntaba porque evidentemente los sectores educativos de inicios del siglo siempre fueron muy anti-imperialistas. Y en esa visión antiimperialista nosotros la fuimos perdiendo. Tuvimos una época de mucho desarrollo de ese pensamiento y después diría yo que el 49, cuando se expulsa todo el movimiento de izquierdas, perdimos mucho ese pensamiento y más bien somos muy pro norteamericanos. Todos los gobiernos que yo me acuerde siempre han sido defensores de la política gringa, que ya hay casi 200 años después, pues esto fue en el 1920,
estamos viendo la caída precisamente del águila ya en la realidad, ¿verdad? O sea, una lucha muy fuerte con los nuevos capitales mundiales, China y Rusia. Y es un rescate muy particular porque es importante entender que los primeros pensadores de esta línea siempre tuvieron enfoque hacia el peligro que representa Estados Unidos como potencia mundial, como imperio, como expansionista, que nosotros perdimos en algún momento, porque en algún momento, sobre todo en los años 80, en la época Reagan, aquí era y es en su gran medida, porque bueno, aquí estamos hablando un pequeño grupito que tal vez escuchamos un poco de lecturas, pero la gran masa de la sociedad costarricense es profundamente defensora de los valores imperialistas y ellos se asumen que el desarrollo civilizatorio nos lo dieron ellos y sí hay que respetar sus caminos y siempre vamos a estar a la par de lo que hacen ellos. Por ejemplo, el tema de Ucrania, ¿verdad? Que inmediatamente hay un ataque a Rusia, no se justifica lo que Rusia haga, pero hay toda una campaña para demostrar de que está bien lo que hace Occidente, pero está mal lo que hace Oriente y Estados Unidos metido siempre en este tema. Entonces es muy refrescante, ¿verdad? Volver a nuestras raíces literarias y ver cómo alguien toma el tema del antiimperialismo y nos lo restrega en la cara y nos da a entender que en cierta forma podemos tener precisamente autonomía de pensamiento, autonomía de criterio, no dejarnos arrastrar simplemente por toda esta masa y por toda esta influencia que tenemos de los medios de comunicación que calan y calan y calan nuestro cerebro. Y cuando uno encuentra una obra que le dice a uno, de ahí no somos seguidores del imperio, somos cuestionadores de ese imperio, pero es un poco más refrescante, ¿verdad? Dejamos de estar tan inmersos en esa realidad que nos han construido, sobre todo el mundo occidental. Entonces, en esa medida es interesantísimo, aunque como les digo, un poco reservado sobre el tema de este héroe Juanito Mora, porque en la realidad Juanito defendía los intereses de una clase. Sin embargo, representa a un líder que dentro de las oligarquías defiende la patria, pero creo que la patria de los oligarcas, ¿verdad? No es tanto la patria de los otros pueblos. Pero bueno, a mí Carlos Gallini, por eso le digo, es como un claro oscuro. Le aclara a uno ciertas cosas, pero por otro lado como que las oscurece. Pero bueno, es interesante ver esta literatura. Gracias, Clark. Yes, ese que rápido. Pero la dama, don Frank. Gracias. Es que siguiendo esa lógica que venía diciendo Clark, ¿verdad? Cómo tuvimos un sentimiento antiimperialista, ¿verdad? Y cómo se fue matizando, ¿verdad? Cómo se ha ido modificando, ¿verdad? Que sí, y eso lo vemos a nivel de la gran, digamos, del gran papel que ocupa el dinero y las transacciones comerciales, ¿verdad? Si nos dan la plata, nos obligan, y si ellos toman una decisión en la Asamblea, en las Naciones Unidas, hay un montón de países que tienen que decir que sí, digamos, ese sentimiento de quién define por dónde vamos, ¿verdad? Aunque seamos países independientes, digamos, ¿quién va definiendo ese proceso? A mí me parece que es muy interesante pensar que ahora es una etapa de la colonización, porque lo primero que hace la colonización es desvalorizarte. Y Gallini quiere, al decir que tenemos la capacidad de hacer un submarino y que no sé qué, una cosa que explotaba y aquella cosa que se le cubría encima de los barcos y no se veían desde el cielo y no los registraban los radares, digamos, está diciendo, lo primero que tenemos que creer es en nosotros como personas con las capacidades para poder superar una idea de que lo que está afuera es mejor que lo que yo puedo dar. Gracias. Yo me quería Gracias, referir, Jenny, yo me quería referir un poco a
digamos, de dónde saca todo ese discurso en ese momento. Carlos Gallini, que es hijo de un migrante italiano-suizo, ¿verdad? Vienen de la parte fronteriza de Italia con Suiza, pero es considerado por la colonia italiana como un migrante italiano. De esos italianos que estuvieron en el Pacífico, en el Caribe, en la construcción del ferrocarril, y que participan en la primera huelga obrera que se da en este país, que es en 1888. Esto todo lo averigué hoy en la mañana, es que no crean que es que sé mucho. Todo me puse a buscar ahí en internet por un error bueno, ya sabe Jennifer que me equivoqué de un comentario que hizo otra persona. La primera huelga obrera en 1888, de italianos que se dan, cerca de 1000 italianos que se van a huelga, pero también en esa época, bueno, es una huelga contra Minor Keith, que es el representante del poder extranjero también, en esa medida de ese capital que se convertiría en la compañía bananera unos años después. Pero es interesante que en esa época, bueno, la pelea con Ricardo Fernández Guardia sobre si elabora lo costarricense o a lo europeo, que es muy importante, pero en esa época también se dan una serie de invasiones de Estados Unidos en los países aledaños a Costa Rica. Yo creo que el que más garrote leño llevó fue México, desgraciadamente por tenerlo de frontera, y le pierde una gran parte del territorio a mediados del siglo XIX, pero luego se dan a finales de 1895 la guerra de Estados Unidos contra España y les quita Cuba y Puerto Rico. Ese es de los primeros territorios, como decía Giselle, la expansión del imperio. Luego viene en 1903, cuando le quitan Panamá a Colombia. Luego vuelve a invadir Panamá en 1918. Bueno, ahí siguen las invasiones, 1925, y cierran con Noriega, con una gran cantidad de muertos. Luego vienen las invasiones de ese periodo, la de 1910 en Nicaragua, 1912, etcétera, etcétera. En todos los casos van cañoneando con sus acorazados pueblos y puertos. En México, en 1911, en 1914, cañonean el pueblo de Veracruz, el puerto de Veracruz en México. Y ahí sigue la Matancinga. En 1915 en Haití lo vuelven a invadir. Y se da un caso muy interesante que mencionaba Clark, que es cuando se cierra de 1917 al 19 el periodo de los Tinoco, que fueron rechazados por Estados Unidos. El primer que queda nombrado como presidente después de Federico Tinoco es un tipo que se llama Juan Bautista Quirós, que es un masón, es el tercer designado y lo consideran un seguidor de Tinoco. Estados Unidos, lo que se sabe es que pone un barco de guerra cerca de Punta Arenas y amenaza con tomar parte en el asunto con sus cañonazos, la política de las cañoneras que siempre se ha llamado, para que no quede Juan Bautista, que le dura 2 meses la presidencia, y nombran a Francisco Aguilar Barquero como presidente. Esa es de las intervenciones más importantes que han habido más en esa época. En 1919, vean, un año antes de que se publicara la novela. Yo quiero mencionar nada más dos momentos también que ha habido roces, que creo que fue del 78 al 82, con la administración Carazo, cuando se da el apoyo para la revolución sandinista en el triunfo de 1979 y el apoyo posterior. Hay un libro muy interesante, ¿Quién quiere la guerra en Costa Rica?, que narra muy bien esa época, de las desacuerdos que tenía Rodrigo Carazo con el embajador de Estados Unidos en Costa Rica. Y la otra fue el periodo ya a finales de los 80, las discusiones que tuvo casualmente Oscar Arias con Ronald Reagan
porque Ronald Reagan y Inglaterra querían seguir apoyando a la contra y Costa Rica se oponía a que siguieran dándole armas a la contra si no llegara a un proceso de paz. Me parece que con eso el resto, todo ha sido puro paños tibios, ¿verdad? Puras aguas tibias. Gracias. Gracias a usted, don Fran. Vienen tres conceptos que ya los hemos tocado y van como muy de la mano, que sería, bueno, el anarquismo o anarquista, que se usaba mucho cuando se refería a ellos, el de dominación extranjera, que ya hemos hablado ahí, que también va de la mano con despotismo. Creo que estos tres tienen ahí bastante en la obra. Entonces, no sé, alguien más de los que no ha participado, si quiere comentar algo. Don Juan, que quería hablar de los maridos. En este de que antes mencionaron, bueno, por ahí se habló también todo esto cuando se habló de la autonomía, cuando él decía que, bueno, Mr. Adams, que es el señor, ¿verdad? Secretario, ustedes recuerdan que la primera narrativa es en Punta Arenas y van contando como que todo está muy lindo, muy civilizado, muy... De hecho, cuando yo empecé a leer eso, todavía estaba leyendo Gentes y Gentecillas y había una frase que decía como que por más que se hiciera, no iba a dejar que como que esa gentuza, o sea, nosotros, ¿verdad? No gastaran en alcohol o pasaran emborrachándose, produciendo alcohol ilícito. Y yo estaba leyendo Gentes y Gentecillas donde eso era lo que hacían en cada pago, ¿verdad? Entonces yo decía, que bueno, pues sí, a mí me parece que tienen razón. Pero más bien demuestran como que esa dominación extranjera o eso, esa participación de Estados Unidos vino a traer como progreso, que fue siempre el diálogo de ellos dos. Los diálogos entre Adams y Roberto son muy, muy buenos. Y los dos defendían sus puntos de vista excelentes. Cada uno estaba ceñido que lo suyo era lo que, la verdad absoluta. Entonces hay una parte que se decía, si realmente esta inversión extranjera, esta participación de Estados Unidos traía tanto bien, tanto progreso, entonces ¿contra qué peleaba Roberto? ¿En nombre de quién? ¿Verdad? De hecho vemos que cuando termina todo, él ni siquiera tiene planes de regresar al país o de ser el líder del país, no vemos nada de eso. Entonces parte de lo que decía Clark, que a veces son o contradicciones o esos misterios que nos deja Gallini que no sabemos del todo cuál era su postura, ¿verdad? Entonces es interesante. Vemos que más de una vez Mr. Adam le dice a él que tiene como esos ideales del romanticismo francés. ¿Alguno sabe a qué se refiere o qué entendió en esa parte? Bueno, yo creo que leyendo El Conde de Montecristo uno se da cuenta también de lo que era el romanticismo francés, digamos, era un reino que llegó hasta lo ilógico, ¿verdad? Entonces ahí da paso a una serie de ideas que cuestionan ese tipo, ¿verdad? Y de sistema que están cuestionando, ¿verdad? Y entonces esas ideas que surgen, que es lo que dan origen a la Revolución Francesa y que es un hito en la historia, digamos, de toda la humanidad, donde se plantean más claramente, tal vez, nosotros que estamos muy impregnados por la visión de Europa. Me imagino que los chinos o tal vez tengan otra forma también de encontrar esos referentes, pero para Occidente se considera todo un parte de aguas en el decir que los seres humanos nacemos iguales en dignidad. ¿De qué hicieron los franceses después de eso? Ya me ha dejado mucho que desear, ¿verdad? Pero en realidad ese
esas ideas, al no poder concretarse en procesos sociales, entonces se critican como una idea romántica, como una aspiración, ¿verdad? Pero las aspiraciones siempre nos han ayudado a ser mejores personas, ¿verdad? Entonces tienen un peso, ¿verdad? Como decía Galeano, las utopías nos ayudan a caminar. Sí, yo creo que la influencia francesa en la cultura costarricense en el siglo XIX fue enorme, fue así que nuestra bandera patria se inspiró en la bandera de Francia. De ahí se tomaron los 3 colores. Sin embargo, la colonia francesa en Costa Rica nunca fue tan grande como, por ejemplo, bueno, la italiana después de los españoles. Los chinos y los negros, por supuesto que por racismo no iban a tener mayor relevancia. Pero los franceses no tuvieron tanto. Hay una frase que me llamó la atención de lo que leí hoy en la mañana, que es que cuando Estados Unidos invade en 1915 Haití, el general que llega ahí a saquear Haití dice que ¿cómo es posible que hayan negros hablando en francés? La lengua del romanticismo, de la cultura europea, y negros. Bueno, lo más racista que puedo decir, entre otras cosas que me imagino, perdón, ahí, claro. Don Fran, pero es que, digamos, bueno, por lo menos aquí en Costa Rica, para las fechas, digamos, que se está hablando de este libro, digamos, más o menos, los chinos y los negros estaban más que todos ubicados en los puertos, estaban o en Punta Arenas o estaban en Limón. En la meseta central, digamos, era como más clasista, digamos, si lo vemos, estaban tratando de poner el Teatro Nacional y todo era como, bueno, el alumbrado, fuimos la segunda ciudad alumbrada, ¿verdad? San José. Entonces, digamos, yo creo que San José en ese estilo era como más clasista, de que tenían que ser tirando a Europa y ya lo que eran nuestros puertos, que era Punta Arenas, Limón, ya eran, digamos, pues sí, de negros y de chinos, ¿verdad? Entonces, y jamás, esos no iban a tener una mayoría en la parte de San José o en algo que nos representara, ¿verdad? Sí, la bandera bueno, la diseñó doña Pacífica Fernández, que es la esposa de don Juan Castro Madrid, y ella sí se inspiró en la bandera de Francia, ¿verdad? Pero yo siento que es más que todo como por eso, era como lo clasista, era los de café que ellos querían tirar para arriba. Vamos para arriba, para arriba, para arriba, y de ahí, los que estaban en los puertos y en las zonas rurales, era otro pueblo totalmente. Imaginado. Gracias, mire. Claro, Provecho, Jennifer. es maní con cositas. Gracias. Claro, no se le escucha, claro. Cuando uno ve, digamos, ese tipo de textos, son textos que nunca acaban. O sea, y eso es importante que entendamos. La construcción, digamos, de una obra de este tipo nos va metiendo cada vez aspectos y aspectos y aspectos. Porque, bueno, tenemos un autor que es un gran erudito. En esa obra que tal vez uno la vería muy, a veces hasta sosa, ¿eh? Porque decir, ¿cómo vamos a derrotar un imperio y todo esto? Pero en toda la construcción que hace, en cada momento nos golpea la cabeza y nos dice, bueno, piensen esto, haga alusión a esto. Entonces, todos estos elementos, digamos, le hacen un bombardeo mental a uno, que es lo que se dejó de hacer, ¿verdad? Desgraciadamente nuestras escuelas y colegios dejaron de bombardearnos y de generar pensamiento. Y lo que estamos generando son, no sé, máquinas sosas, que hasta, por cierto, yo creo que ya la educación pública está grave, y eso que yo soy educador, pero está grave, terrible. Entonces, es esta posibilidad de explotar nuestra mente, de construir, de saber que en algún momento
tuvimos un pensamiento de mucha avanzada, que tenemos escritores, que tenemos grandes intelectuales, que a veces no los apreciamos, nos ayudan a todo este tema. Evidentemente, yo no sé si ustedes sabían, pero digamos, el movimiento anarquista fue uno de los primeros movimientos en nuestro país y estuvo en manos de los educadores, y los educadores fueron los primeros en plantear todas estas ideas, sobre todo en lucha contra las oligarquías que, como dicen ahí muy bien, minimizaron a los otros grupos sociales. O sea, nosotros vamos conociendo a nuestro país como una gran diversidad de etnias de hace pocos años para acá, y empezamos a tener ese discurso. Pero la verdad es que hace algún tiempo, hay varios historiadores en el siglo XIX, nosotros decíamos que eran blancos, y nosotros nos creemos blancos. Pero cuando nosotros vemos aquí a los nicaragüenses, salvadoreños, panameños, ¿qué es lo que decimos? Los indios, ¿verdad? Y los hacemos menores a nosotros, y no nos sentimos iguales, y cuestionamos su cultura, y cuestionamos esto, y atacamos porque nos hacen creer, y cada celebración que hacemos nos hacen creer cosas de las que no somos. Y vean por estos claros y oscuros, ya cuando este señor Gallini nos representa a Roberto Mora, es un blanco caucásico que es desprestigiado porque ya por su origen latino. Al final la mujer, ¿cómo se llamaba? Fanny lo llega a querer ya una vez que se quedó sin nadie, ¿verdad? Porque su papá desapareció, bueno, y también por la lucha que ejerce. Pero estos elementos son muy profundos, ¿verdad? Y como doña Giselle tal vez, que era la que quería escuchar en este tema, por el tema de la mujer, ¿verdad? Porque ahí no existe. O sea, prácticamente es una cuestión decorativa, y que en el siglo XIX sabemos que la cultura liberal es profundamente machista, y la mujer en esa época tiene que luchar profundamente, y casi no la vemos, pero que es parte, digamos, de toda esta realidad que vive este momento. Yo lo que quería aportar es que sí, los primeros pensadores de toda la intelectualidad nuestra, los primeros educadores, fueron anarquistas, fueron antiimperialistas, lucharon en cierta forma contra las oligarquías, formaron a los trabajadores, porque a los trabajadores había que formarlos, las famosas escuelas nocturnas que fueron muy famosas en esta época, y que ayudan, digamos, a construir esto. Claro, estamos en una obra que evidentemente nos está planteando el tema de si somos libres, y si podemos aspirar en algún momento a derrotar a una potencia mundial, que ni en la cabeza de nadie cabe que nosotros vayamos a derrotar a nadie. Pero digamos, es parte del tema que uno construye en toda esta realidad. Don Frank quería hablar. Le voy haciendo señas. No se le escucha, tiene un micrófono apagado. Lo más rápido que pueda porque ya se me está haciendo tarde y estoy empezando a cabecear de sueño. No, quería señalar que es interesante que esta época de Carlos Gallini hay dos pensadores o dos escritores latinoamericanos muy importantes que hacen en sus escritos un presagio de lo que iba a ser el sufrimiento que iba a tener América Latina con Estados Unidos. Y uno es casualmente José Martí, cuando visita Nueva York, y es como decir, este va a ser el azote, ¿verdad?, de América Latina. Y el otro es, casualmente hablando de nicaragüenses, a Rubén Darío. Rubén Darío tiene un poema precioso donde describe lo que va a pasar, lo que van a hacer los yanquis, porque así lo menciona, con América Latina. Me parece que son influencias que debe haber tenido Carlos Gallini en su momento, porque son predecesoras de este libro. Muchas gracias. Gracias, don Frank. Sí, es cierto, Gallini es como para mí es un hombre muy inteligente y muy instruido, como que absorbía todo lo que veía. Yo aquí lo que quería aportar era nada más a nivel de movimientos literarios, que hay que recordar que
el neoclasicismo, que era el movimiento que venía, o que es antes del romanticismo, era un movimiento muy estructurado, muy serio, muy todo tiene que ser así y así, y la razón antes que todo. En contraparte, porque esos son los movimientos, uno va a traer abajo lo que dice el otro, nace el romanticismo, que el romanticismo es todo lo contrario. Es más pasional, es más seguir un ideal, por más ilógico que sea, que es lo que en su momento se ve con Roberto, ¿verdad? Entonces, y el romanticismo francés enfatizaba en el arte, en la invención, en no seguir las reglas puestas, en la rebeldía, ¿verdad? Entonces, por ahí muy importante el comentario de doña Giselle, ¿verdad? Con la Revolución Francesa. Entonces, Serán se burlaba de Roberto como con esto, usted con ese romanticismo francés, ¿verdad? Como que eran puras rebeldías, puras cuestiones pasionales sin lógica. Entonces, es muy interesante a nivel de movimientos literarios. Para seguir con las palabritas, luego teníamos, bueno, liberales, que, bueno, ya saben, hemos hablado que estuvo representado en los Yankees, ¿verdad? Y vamos a caer en los caballeros de la libertad. Entonces, ahora sí. ¿Quiénes eran los caballeros de la libertad? ¿Quiénes lo conformaban? ¿Por qué nacieron? ¿Qué son? Doña Giselle. Siguiendo, también tomándole un poquito la colita a lo que Clark señalaba, que Roberto era un macho que lo confundieron hasta con un inglés. Imagínense cómo hablaba, ¿verdad? O sea, es cierto, es esa visión de digamos, los referentes que tenemos, ¿verdad? Que todavía esos referentes están presentes en lo que llamamos belleza, porque las culturas tienen su belleza y de ahí ser macho y tener los ojos claros es, ¿verdad? Entonces a mí me parece que ellos son, eh, eh, digamos, primero el apellido del ingeniero, ¿verdad? O sea, una persona que realmente creía que tenía un gran potencial, se une con esos otros dos, también, que son inventores, etcétera, y también se asocian con otros pensadores centroamericanos, ¿verdad? Entonces se genera un ambiente muy masculino, ¿verdad? Es como la Liga de la Justicia sin la super chica, lo que sea, ¿verdad? Entonces ellos tienen esa fraternidad, ese apoyo, esa entrega, esa abnegación, ¿verdad? Son esos héroes donde a mí lo que me lamentaba mucho, pero lo entendía porque es parte de lo que representaba en ese momento, es que el capitán Mora, que se enamoró perdidamente de ella y que sufrió ese despecho, ¿verdad? Y que al final terminó ofreciéndole que se vaya a vivir con la mamá, ¿verdad? Es como decir, bueno, colonizo el territorio de la mujer también. Es que eso es lo que yo siento. Ahí hasta ella la colonizo, hasta ella y ella no tiene pensamiento, o sea, ella creía que de verdad los gringos eran, ¿cómo se llama? La profecía señalada, ¿cómo es que, eh, o ella no tiene ninguna posición, es un ser completamente ausente, sin criterio, decorativo, muy bonita, muy interesada con los chunches que podía escarbar ahí, ¿verdad? Delicada, apoyadora, hacía el desayuno y le ayudaba al papá, pero no tenía pensamiento. O sea, entonces es un ser ausente completamente, ¿verdad? Y a mí me parece que al final es una colonización del cuerpo de la mujer, donde él decide que se case, ¿verdad? Porque entonces ella también va a ser parte de sus propiedades.
Entonces ahí esa parte es muy propia de ese momento y que uno ya logra encontrar cuando puede leer un libro escrito por una mujer, una visión diferente, ¿verdad? Que a veces, digamos, nosotros las mujeres nos sentimos tan ausentes en estos textos y a mí, por ejemplo, me cuestan ya mucho leerlos sin ver esas cosas sentirme tan vacía, sentirme tan representada en un ser completamente a la par de los que salvaron la humanidad, un ser que no tenía, pero ningún tipo de pensamiento. Gracias. Muchas gracias, Jessy. Sí, concuerdo totalmente con su interpretación. De hecho, es así. Vean que yo odiaría el que provocó la muerte de mi padre y mi prometido, y ella termina yéndose, como si nada. Y no solo eso, aquí me permito leer un fragmento. Siento que la cuestión femenina va más allá del personaje de Fanny, también hay una analogía con las colonias centroamericanas, como las más débiles. De hecho, hay una parte que dice, página 134. Se nos tiene por una especie de hembras de la raza americana y va siendo urgente que nos vean en trabajos viriles, sobre todo cuando es cierto que dados medios iguales, en condición de ninguna actividad, laboriosidad e ingenio nos sacan ventajas los hombres del norte. Hay un tema de compararse con la mujer, las colonias más débiles, es decir, Estados Unidos era nuestro hombre, ¿verdad? Y nosotros éramos de la esposa, no, ni sé, pero hay varias alusiones así como este falocentrismo, ¿verdad? De que hombre y que tenían que demostrar virilidad, sobre todo. De hecho, vean que todo el porte de Roberto, yo me lo imaginaba guapísimo, así como un Juan Reyes macho, porque él era así como, se lo describían muy imponente y viril, muy viril, de una vela aquí, que tenía como algo ahí, tenía algo guindando siempre, y las botas y la ropa de camuflaje, era una imagen muy viril de él. Además tenía un discurso, sabía, él tenía el conocimiento, ¿verdad? Y a la par, ocupaba a alguien que no tuviera conocimiento. Qué lástima, qué lástima. Sí, de hecho, vean que él le deja como al japonés, no recuerdo el nombre, el otro capitán, como la parte más fuerte militar, se le deja Amaru. Ajá, Amaru. Y vea que él lo que queda es con toda la parte intelectual, solo él se comunica con Mr. solo él explica. Entonces, sí, esa parte intelectual que dice Liz. Vamos ahora con la isla misteriosa. Siento que aquí es donde más vemos esa influencia de Julio Verne. No solo por las constantes referencias al Nautilus que vimos en 20.000 leguas de viaje submarino, que ya leímos aquí en el club, sino también a la isla misteriosa también de Julio Verne, ¿verdad? ¿Cómo desconocemos la isla del Coco, nuestra isla del Coco, dijo Irene, siendo así tan carga? De hecho, esta obra de Gallini está considerada como de los primeros intentos de ciencia ficción. Y aún así, y lo que yo siento diferente entre Julio Verne y Gallini, es que Gallini es como más romántico, digamos. A veces Julio Verne, como ya lo leímos acá, vimos como que tenía mucho botánico, mucho naturalista, nos daba muchas definiciones y yo había pedazos que de verdad me perdía. Pero con Gallini no nos pasa eso, él es como mucho más romántico. Él no nos atosiga con detalles técnicos. Por ejemplo, hay una parte que dice, él usa mucho un léxico maravilloso, hay una parte que dice, parecía haber brotado de la tierra al conjuro de un moderno Aladino, que es este sistema que aparecía y desaparecían las cosas, ¿verdad? Entonces, siento que la pluma de Gallini nos hizo ver esto como una parte más fantasiosa, ¿verdad? No sé si alguien quiere referirse a la isla misteriosa. ¿Por qué el Coco? ¿Por qué piensan que fue justamente la isla del Coco? ¿Por qué toda Centroamérica la isla del Coco? Porque él era la cabeza, Jenny, digamos, él era la cabeza pensante, entonces era la isla supuestamente más grande de Costa Rica, sin darse cuenta que tenemos la isla Calero, ¿verdad? Él tal vez si se hubiera dado cuenta que la isla Calero existía, se hubiera ido para la isla Calero, porque él la imaginó y hizo todas las líneas férreas, hizo el puerto y toda la cosa pensando que esa era nuestra isla más grande, digamos, y que era la que tenía un acceso más difícil
Él mismo él decía, el barco tenía que quedarse no sé cuántas millas y tenían que venirse en un barquito de no sé qué cosas, ¿verdad? Entonces era una isla demasiado misteriosa. Los piratas que llegaron a dejar un tesoro, eso era, digamos, como lo máximo, ¿verdad? Vamos a ir a buscar el tesoro perdido, ¿verdad? Y por más que le dieron y le dieron y buscaron, el tesoro nunca llegó, ¿verdad? Bueno, fueron los tres submarinos pero aún así, él era la parte, como dijiste, digamos, la parte de Gallini, que él era el ingeniero que no pudo, digamos, él fue el que hizo los aviones que aparecían y desaparecían, ¿verdad? Eso yo decía, pero esta cosa, ¿cómo funciona, verdad? Digamos, aparecen, desaparecen, no sé qué. Y los mismos submarinos, digamos, que les ponían como un protector y ya con eso no los detectaba nadie, ¿verdad? Entonces, yo creo que mucho de esa isla fue como para meternos esa idea de que todo es misterio, de que no se sabía qué era lo que había en torno a ella. Eh, Tal vez si él hubiera conocido la isla Calero, se hubiera ido para la isla Calero, porque pues es más grande, ¿verdad? Pero no en ese momento él pensó que era la isla del Coco por los tesoros y por todo lo demás. No sé qué piensan los demás. De hecho, hay una leyenda. Recordemos que antes no existía Canal de Panamá, ¿verdad? Que también es un tema acá. Entonces tenían que dar toda la vuelta por el Cabo de Hornos y todo ese tema. Y hay una leyenda que dicen que le habían encargado a un capitán Thompson, como que había un tesoro que salía de Perú y lo llevaban a México. Entonces, exactamente, como que la isla del Coco era como esa base de piratas. Entonces siento que por ahí Gallini, por su posición estratégica, ¿verdad? Entonces, sí es bastante, para ahí bastante interesante. Muchas gracias, Irene, por el comentario. ¿Alguien más? Con mucho gusto. Y si no, entonces ahora sí continuamos con los tres submarinos. Antes pues, nos comentaba don Juan, ¿verdad? Los nombres, que era el Cañas, el Mora, que de hecho se dice que Roberto es nieto de Juan Rafael Mora Porras, ¿verdad? Por ahí viene toda una herencia que no solo representada por la línea familiar, sino también la herencia del Libertador, que en su momento tuvo también Juan Rafael Mora Porras. El otro era... Blanco. Blanco. El Blanco. Yo me bloqueé. Pero vemos que además de los nombres tan representativos, los tres tenían misiones diferentes y estaban capitaneados por personajes diferentes. Sí. ¿Quién recuerda quiénes eran o cuáles eran las misiones o qué hacía cada uno? Había un hondureño, me recuerdo, pero no me recuerdo el nombre, y un salvadoreño, pero no me recuerdo. Amaru también no iba en Uruguay. Amaru iba en el Cañas. Y creo que este que dice en el Giselle es el que iba en el Blanco. Es que Amaru iba en el Cañas y era el que le tocaba ir a Panamá. Ajá. Y poder, creo que era detonar los buques que estaban todos llegando de Estados Unidos al canal de Panamá y poder así bloquear ese canal y ya entonces Estados Unidos no iba a tener paso por ahí. Entonces iba a tener que ir a darse la vuelta por el Cabo de Hornos, como dice Jenny. Entonces, porque el canal seco en Nicaragua todavía no lo habían hecho. Entonces, yo creo que, digamos, el Cañas, esa era la misión, era como el general Cañas, digamos, porque viene como de ahí, digamos, era como llevar la flota a atracar a los de Estados Unidos, a los buques de Estados Unidos que estaban en Panamá. Ajá. Sí, exacto. Por eso era que decía, ve que lo que se encarga es como de nada más andar a los rehenes ahí y esperar. Mucho de él, toda esa parte militar estuvo más en nosotros dos submarinos, que tenían una super tecnología. Yo trataba de imaginarme esa gruta donde vieran como, me costó un poquito, porque me los imaginaba enormes, pero también me los imaginaba a nivel subterráneo. Yo decía, wow, ¿cómo hacían el hueco ahí para qué? Lo más chiva era el camuflaje.
que tiraban como una tela y ya no Ajá. los veían ni los radares, no los veían los aviones, no los veían los barcos que estaban encima de ellos, y ellos podían andar ahí por la tierra y con el camuflaje y wow, eso era maravilloso. Le pasaban los aviones arriba y nada, no los veían, sí, muy cargados. Bueno, y para ir ya cerrando, entonces, los canales, tanto de Panamá como la intención de hacer el de Nicaragua, ¿qué representaban esos canales? O sea, ¿qué? De hecho, hay una parte que se meten hasta con la historia de la independencia de Panamá, que yo casi no la conozco, tenía que preguntarle a Clara en esa parte. Pero, ¿qué papel juegan ahí los canales o el canal de Panamá? Bueno, es interesante porque digamos, fue una obra de Estados Unidos, luego de que fracasaron los franceses en la construcción del canal de Panamá. Pero ya varios países, incluyendo Inglaterra, Estados Unidos, Francia, habían fracasado en las intenciones de crear el canal de Nicaragua por Nicaragua. Ahora dicen que lo van a hacer los chinos en Nicaragua. Pero realmente Es que, don Fran, fue una yo creo, o yo entendí mal, digamos, para mí Nicaragua era un canal seco. Ellos lo que pensaban hacer era una carretera gigante, digamos, de Caribe a Pacífico, y eso era lo que yo creía que ellos estaban planeando. Era un canal seco, no mojado. Bueno, tal vez ahora en estos tiempos, pero digamos, siempre fue la intención de la vía del tránsito, casualmente, que era la intención de crear un canal. Y todavía uno va a San Juan del Norte y todavía ve las obras de cuando estuvieron construyendo el canal. Claro, en eso fue hace añales. Pero hablando del canal de Panamá, es una obra que tuvo una gran importancia estratégica militar para Estados Unidos. De hecho, ellos la construyen. De hecho, ellos se dejan la zona del canal, que es toda esa franja de territorio, como una zona militar, con la famosa base militar donde está ahora la gran estación de buses y de metro de Panamá, que ahora ya no me acuerdo cómo era que se llamaba, pero eso fue una gran base militar que utilizó Estados Unidos en América Latina, en el canal de Panamá durante mucho tiempo, y que fue vital durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, casualmente, porque podían pasar barcos de un océano al otro de los aliados y no de los países enemigos de Estados Unidos. Eso es lo que me acuerdo yo del canal. De hecho, ahí a esos de Sedal bloquean el paso en el canal con uno de los barcos que quedan ahí atravesados en el libro. Y me aprovecho estos momentos para darles las gracias y decirles buenas noches. Me retiro, estuvo muy agradable, fue un libro muy interesante. Todavía no Y se me, vayan para tomar la foto. y me encantó ver tanta gente participando el día de hoy. Bueno, aquí está. Si alguien quiere salir en la foto, que se encienda la Encienda cámara. la cámara. Heidi, póngase guapa. Vamos a quitar. Si me quito los anteojos ya no veo la computadora. Don Fran, échese perfume. ¿Qué se hizo Meli? Ay, ya veré. Meli, quítale la mano de la boca. Es que está masticando. Quítale la mano de la boca. Heidi. Heidi, la que está trazando. Sacamos la foto así porque anda en el baño. Ah. No sea maloso. Peinándose tal vez. Bueno, espérense. A partir de ahora, no se muevan. 1, 2, 3. Ay, pucha.
Todos Guapísimos quedaron todos. bien. Bueno, Es lo que gracias. hay. Y buenas noches. Nos vemos La en otra la semana, película. No, en la película. sí, es cierto, mañana. Mañana tenemos la proyección de la película de Como agua para el Como agua chocolate. para chocolate. Chicos, los Muy bien, esperamos que ahí mañana. Irene es compañera mía en la comisión. Estamos muy emocionadas porque tenemos muchísimas sorpresas para la reunión presencial. Mañana tenemos la proyección de la película. Si no la han visto, se la recomiendo porque es bellísima y si tienen mucho tiempo de no haberla visto, véanla también. Entonces, ahí mañana nos vemos y también la reunión presencial que va a ser el 1 de marzo. Ahí ojalá que Marco y algún día Paula también se deje venir Y para si Ciudad Quesada para de compartir. todos vamos a ir a visitar a Marco. Paulo es de Allá Venecia. ¿Ves? Entonces, Dos ¿qué tal? toques y cada. a Santa Rosa de Bocosol. Muchas gracias a todos. Yo no sé si alguien quería hacer algún comentario final. Muchas gracias a Clark por sacar el ratito, por todo lo que preparó. Realmente sé que estuvo ahí muy pendiente. Un abrazote, claro. Y muchísimas gracias porque este era un experimento, era una actividad nueva y les agradecemos un montón su compañía. Muchas gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo. Chao. Luego, un gusto. Buenas Bueno. noches. Mucho gusto.